tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Que el Señor les bendiga mucho en este precioso día. Y estamos en este tiempo de cuarentena, de retiro espiritual, pero disfrutando de la presencia de nuestro Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Y mientras estamos viviendo esta circunstancia, también aprovechamos para poder darle a Dios el culto que Él se merece, poder honrarlo, poder hacer también ese encuentro familiar donde juntos podamos buscar a Dios y de esa manera permitir que el Espíritu Santo se revele a nuestras vidas. Hace un tiempito comenzamos a estudiar el libro de los Hechos y fue algo precioso. Me contaban algunos hermanos que pudieron terminar la lectura y les fue de mucha bendición. Otros también estudiaron ya parte de la historia de Israel allí en el libro de Éxodo y también otros ya están leyendo el libro del Evangelio de Marcos. Y qué bueno que podamos estar siempre conectados con Dios y también conectados a través de este medio para que de esa manera podamos ir recibiendo las enseñanzas. Yo les invito a que ustedes puedan hacer todo lo posible para poder ver las transmisiones, como en este caso, o también escuchar los audios que enviamos a través de WhatsApp. Vayamos a la palabra. Hace dos reuniones que les estoy hablando acerca de un tema, y es de que podamos aprender a pasar de siervos a hijos, porque Dios lo que quiere es llevarnos a que nosotros podamos disfrutar ese derecho, esa bendición de ser hijos de Dios, porque son solamente los hijos los que heredan, y el Señor dice allí en Salmos, pídeme y te daré por herencia las naciones. Pero ¿a quién le va a dar eso? A los hijos. Y eso de que nos va a dar de herencia a las naciones habla de gobierno, habla de poder gobernar sobre las circunstancias. Y entonces hemos visto algunas características de los hijos que son engendrados por el Espíritu, ya que no solo o no todos los que van a una congregación son hijos de Dios, no todo el que dice Señor, Señor es un hijo de Dios. Son hijos de Dios aquellos que son engendrados por el Espíritu Santo. Y también vimos algunas otras características de los hijos de Dios, y también hemos hablado acerca de una parábola, y hoy yo quiero continuar. Y es la parábola del hijo pródigo que está en el libro de Lucas capítulo 15. Por eso voy a leer los versículos del 17 al 22, donde dice: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué historia más especial para poder aprender lo que hace un padre para recuperar a su hijo? A su hijo que estuvo pródigo. Recuerden que hemos dicho que la palabra pródigo en realidad en nuestro idioma sería disoluto, y disoluto significa aquel que no sabe ponerse límites, aquel que está carente de frenos. Es como si un auto no tuviera frenos, una moto no tuviera frenos. Es una cosa que no se puede controlar. No se habla específicamente de una persona pecadora en sí, sino de alguien que sí se vuelve más fácilmente pecador
¿Por qué? Porque no se pone límites a sí mismo. Y hoy yo quiero hablarles de algo muy importante dentro de lo que el Padre hace por su Hijo. Y ahí en el versículo 22 leíamos: pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. 3 cosas que se mencionan aquí: el vestido, el anillo y el calzado. Estas son las 3 cosas que el Padre devuelve al Hijo, porque fue lo que primero el Hijo perdió cuando se fue de su casa. El enemigo, que es Satanás mismo, cuando logra sacarnos de la cobertura del Padre, sacarnos de la casa, lo que él va a querer quitarnos es justamente estas 3 cosas: el vestido, el anillo y el calzado. Porque estos son 3 elementos que representan la identidad del Hijo. Y si hay una manera en que el enemigo puede convertir a un hijo de Dios en pródigo, es cuando le roba la identidad. Cuando la persona ya comienza a decir: ¿será que soy un hijo de Dios? Y comienza a tener distintas, conductas de una persona que va perdiendo la fe poco a poco. Hoy yo quiero detenerme en una de estas 3 cosas, y es en el vestido. El vestido en la Biblia es muy importante. En el libro de Génesis nosotros encontramos en la historia del primer matrimonio, Adán y Eva. La Biblia menciona que cuando ellos pecaron, de pronto se dan cuenta que están desnudos. Esa es la descripción que nosotros encontramos en la Biblia, en nuestro lenguaje. Se le abrieron los ojos del conocimiento y vieron que estaban desnudos. Eso tiene que ver con la visión que comenzamos a tener, o que el hombre y la mujer comienzan a tener cuando están en pecado. Cuando ellos todavía estaban en plena comunión con Dios, ellos no, dice la Escritura, que ellos no se daban cuenta que estaban desnudos. En realidad ellos estaban vestidos, pero la vestimenta de ellos era la gloria de Dios misma, la que los cubría. Y nosotros podemos entender esto porque en toda la descripción bíblica no encontramos un solo ser que esté en el cielo y que esté desnudo. No hay un ángel desnudo, no hay un anciano desnudo en el cielo. Es más, hay personas que a veces tuvieron sueños de que le apareció, un ser con forma de mujer o con forma de hombre. Bueno, yo quiero decirte que si te aparece algo así, no es un ángel de Dios precisamente, porque el enemigo también usa estrategias, y de hecho que todo el tema de la desnudez tiene que ver con las tinieblas. Ahora, en la Biblia, la vestimenta representa una cobertura, representa la cobertura. Y hay diferentes coberturas sobre nosotros a lo largo de nuestra vida. La primera cobertura, indiscutiblemente, es la cobertura que nos brindan nuestros padres. Es el hogar, es la unión de mamá y papá que van a brindarnos a nosotros una cobertura. Por eso la ausencia de un padre, ya sea físicamente o la ausencia en cuanto a su protagonismo, es como que quita esa cobertura. Es tan importante esto que Dios mismo diseñó de esa manera. Hay una cobertura. Yo siempre le digo a los hermanos, cuando tienen un hijo enfermo, suelen venir y decirme: pastor, quiero que ore por mi hijo porque está con fiebre. Y sabe, yo oro, pero yo le digo a la mamá o al papá: ¿sabes qué? Vos mismo podés orar por tu hijo. Porque vos tenés la autoridad de Dios sobre tu hijo. Vos podés orar por él. Tenés más autoridad que yo mismo como pastor sobre tus hijos. Porque Dios te dio a ti la autoridad sobre tus hijos. Bueno, de esto podríamos hablar mucho, pero no es el tema en este momento. Porque hay personas que dicen: yo tengo
un padre que no es creyente o lo que fuere, pero no vamos a ahondar en el tema. Solamente quiero decirte que hay una cobertura de Dios en esa área, y esa cobertura es la cobertura de nuestros padres. Luego, a medida que la persona va creciendo, vamos recibiendo otro tipo de cobertura, como por ejemplo la de los maestros o la de los profesores, cuando el niño va a la primaria o cuando el jovencito está yendo a la secundaria. De alguna manera esos maestros, esos profesores ejercen un cierto grado de cobertura por unas horas, con unas limitaciones. O también cuando ya comenzamos a trabajar y tenemos un patrón o tenemos un jefe, ellos de alguna manera son una cobertura, es decir, le rendimos a ellos obediencia, le rendimos sujeción en ciertas cosas por cuanto ellos están por encima de nosotros en cuanto a una autoridad. Y en ese sentido hay una cobertura. Y de la misma manera, cuando venimos al Señor, cuando nos entregamos a Cristo, entonces llegamos a la congregación y en ese lugar Dios pone ministros como nuestra cobertura. Dios pone pastores como nuestra cobertura. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 13 y versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. La cobertura pastoral es muy importante y muy útil para nuestras vidas, porque nosotros como pastores estamos puestos por Dios para poder orar, enseñar, guiar, disciplinar, dar consejos a aquellos que están bajo nuestra cobertura. Pero es algo mutuo, no es que solamente hay una obligación de parte de los pastores, es algo que Dios nos va dando, esa autoridad y esa gracia que viene a través nuestro, como de la misma forma como le da a los padres para con sus hijos, así los pastores recibimos eso para con aquellos que son hijos espirituales. Pero también el hijo debe sujetarse a sus pastores, es decir, si pide un consejo y como pastores le damos un consejo porque entendemos que ese es un consejo de Dios, la persona debería obedecer ese consejo o llevar adelante lo que ha recibido, para que de esa manera también se ajuste esa cobertura. También la persona tiene que orar por sus pastores, así como se ora por los padres. Cuando reciben una enseñanza como esta, recibirla, es decir, no solamente escucharla y decir, qué lindo que es, sino procurar retener, como dijo Jesús: el que me oye, recibe y hace las cosas que yo le digo. Y por supuesto cumplir sus obligaciones como hijos, así como en una casa cada uno de los hijos tiene que colaborar en una congregación también, en todas las cosas, y eso incluye también, por ejemplo, el dar. Entonces, la cobertura es algo muy importante y nosotros tenemos una cobertura que es de Dios, hay una cobertura humana. La cobertura humana siempre va a estar limitada a ciertas cosas, pero también el diablo otorga cobertura. Y la cobertura no es algo teórico, no es algo subjetivo, sino que tiene que ser algo visible, algo que se note. Como quien dice, hay que ponerse la camiseta del equipo al que yo pertenezco. Cuando dos equipos juegan entre sí y uno tiene un color de camiseta, el otro tiene otro color de camiseta, si alguien entra para ser parte de uno de los dos equipos, tiene que ponerse la camiseta de uno de los dos equipos. No puede entrar con una camiseta que a él se le ocurra y pretender ser reconocido como parte de uno de los dos equipos. Porque no es solamente importante que vos sepas que perteneces a un equipo, sino que los demás vean que vos perteneces a ese equipo. Y eso pasa muchas veces en las congregaciones, que no hay pertenencia. Y eso tenemos que desarrollar porque es parte de esa cobertura. En la Biblia nosotros encontramos que Pablo, por ejemplo, cuando mandaba a alguno de sus colaboradores a una iglesia, él decía: recibidlo como si fuera yo mismo que estoy yendo.
Entonces iba esa persona con una carta de presentación de parte del apóstol Pablo, y cuando llegaba allá leían la carta y eran recibidos. ¿Por qué? Porque va con una cobertura, va con un respaldo. Y algo tremendo, ¿no? Pero que lo vemos mucho, es que el que no tiene una cobertura acá humana, él dice, no, yo soy independiente, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer o lo que fuera, que es un pensamiento muy general. Entonces el diablo se encarga de darle también una cobertura. La Biblia dice que el diablo, antes de la caída, cuando era un ser creado por Dios, el nombre que se le da en la escritura es querubín protector. Y esa palabra protector tiene que ver con esa cobertura que el diablo brinda a los que le sirven. Y de hecho que de ahí surge también un principio que es la devoción que una persona puede desarrollar hacia un santo, hacia una virgen, porque lo que está buscando es una cobertura, que el gauchito me guarde, que el San la Muerte me guarde, todo ese tipo de cosas que la gente cree. Entonces eso es una cobertura que no es de Dios, sino que es una cobertura que viene de las tinieblas. Ahora quiero mirar un poquito un texto en la escritura, en el libro de Zacarías, el profeta Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 5. Hay un cuadro bien interesante de un tribunal, digamos así. Y dice la escritura, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él, quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo, que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba allí. Aquí la persona que es acusada es un hombre llamado Josué. Inclusive tiene un título, es el sumo sacerdote Josué. Pero la presencia de él es interesante porque estaba vestido con ropas sucias. Y entonces había un acusador, Satanás mismo, acusándolo delante del Señor. La pregunta es, ¿tiene derecho Satanás de acusarlo al sumo sacerdote Josué? Y la respuesta es sí, lamentablemente. Tiene derecho. ¿Por qué? Porque las ropas de Josué estaban sucias. Mire, el apóstol Pablo dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica, dice la Escritura. Pero si hay algo que puede llegar a acusarnos a nosotros como hijos de Dios, es nuestras propias vestiduras manchadas. Cuando en nuestra vida, o sea, nuestra vestimenta, que tiene que ver con nuestra... eso nuevo que Dios nos da, cuando eso está manchado, entonces le damos derecho al enemigo que pueda acusarnos. Por ejemplo, si una persona es mentirosa, está manchada, y el acusador puede venir y acusarlo. Si una persona roba, un ladrón, su ropa está manchada y el diablo puede venir y acusarlo. De la misma manera, cuando alguien tiene relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, está manchada su vestidura. Y pasa lo mismo que en los casos anteriores, la historia se repite. Y no importa cuál sea el pecado mancha nuestras vestiduras. Y entonces el diablo acusa. Ahora, ¿cómo se frena? ¿Cómo vos podés frenar esa acusación? Y hay una sola manera que nos enseña la Biblia, y es cuando yo puedo confesar mis pecados delante de Dios y recibir su perdón. Entonces, cuando hacemos esto, yo estoy sacándole al diablo
el argumento por el cual él me está acusando. Y esto trae un alivio muy grande, una paz muy grande. Y eso es algo maravilloso que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Y cuánto pesa el estar con ropas sucias? ¿Cuánto pesa el estar con ropa sucia? Pesa demasiado. Pensemos por un momento en el muchacho el hijo pródigo que está volviendo a la casa. Él cuando vuelve prácticamente desnudo, con harapos, pero sobre todo el olor a puerco, el olor a cerdo, porque él estaba en el último tiempo fuera de su casa, él estaba viviendo entre los cerdos. Entonces imagínense esa inmundicia en él. Olía solamente mal. Y, ¿sabe? Dios a la persona que tiene la ropa sucia lo llama injusto. Así lo llama, injusto. Y la ropa sucia en la Biblia habla de iniquidad. Y la iniquidad, como sabemos, tiene que ver con lo torcido. Es esa predisposición a pecar que heredamos de nuestros antepasados. Entonces, cuando yo confieso mi pecado, tengo que pedirle perdón a Dios también por la iniquidad y que esa iniquidad sea arrancada de mi vida. Y la promesa del Señor es de que Él nos va a vestir con ropa de salvación. En Isaías 61:10 dice, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó con manto de justicia. Cuando este hijo pródigo volvió a la casa, el padre lo primero que hizo fue cambiarle la vestimenta. Inclusive no se habla de que lo haya bañado, pero sí de que le cambió la vestimenta. Dijo, pónganle el vestido más hermoso. ¿Y por qué para Dios es tan importante nuestra vestimenta? Porque es lo primero que Él ve y es también lo que ve el enemigo. La ropa es lo primero que se ve. Y entonces nosotros no debemos, digamos, solamente hablar y decir yo me entrego a Dios o yo hago una oración, sino que debo dejar que el Padre me ponga la ropa nueva. Porque ¿sabe lo que sucede? Muchas veces las personas confiesan, pero no toman lo que Dios le da, esa ropa nueva. Y entonces salen a la vida todos los días y vuelven a ensuciarse. Y el diablo va a acusar cuando nuestra ropa está manchada. Y ¿sabe lo que sucede? Es algo parecido a como si alguien estuviera con ropa de preso. Si anda por la calle con ropa de preso, esa ropa rayada, característica de los presos, los policías van a ver y van a decir este pertenece a la cárcel y lo van a meter de nuevo en la cárcel. Y no sirve solamente con lo que yo diga, no, pero yo ya le confesé a Dios mi pecado. No, lo que se ve es lo que vale, el testimonio, lo que sucedió. Por eso la vestidura es muy importante y la vestidura, mi querido hermano, te da identidad de hijo. Yo quiero que en este día vos tengas esto bien presente y que la vestidura de Dios esté en tu vida. Decirle, Señor, en este día yo vuelvo a ti, yo me entrego a ti y ahora recibo tu vestidura en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, qué lindo. Mi hermano querido, mi hermana, ¿sabe qué? Tenemos que ir cambiando del estado de pecado, de contaminación, a la dignidad de un hijo. Porque Dios sabe que vos valés mucho. Que Dios te bendiga en este día.